Pues buenos días, hermanos. Estamos estudiando ya el último grupo de los dones del Espíritu Santo. Estamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, y dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada una les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Entonces hemos estado estudiando este último grupo de dones, a los cuales se les llama dones del Espíritu Santo o dones operacionales, ¿sí? Ya vimos los primeros dones, a los cuales les llamamos dones del Padre o dones motivacionales, dones motivacionales. Dentro de ese grupo de dones, ¿sí se acuerdan cuáles fueron los primeros que vimos? Don de servicio, don de enseñanza, don de exhortación, don de profecía. ¿Cuál más me falta? Don de fe. ¿Cuál más? Eran 7. Misericordia. Sanidad. No. ¿Ah? Don de dar. Don de liderar. Exacto. Esos fueron los primeritos que vimos, ¿sí? Que son llamados dones del Padre o dones motivacionales. Luego dimos los dones del Hijo o dones ministeriales, que son los 5 ministerios que ya todos conocemos: apóstol, evangelista, pastores, maestros, profetas, pastores y maestros. Y ahorita en este último grupo dimos palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe, donde hacer palabra de ciencia o de conocimiento, donde hacer milagros, donde profecía, donde discernimiento de espíritus, y ya nada más nos falta para terminar don de lenguas y don de interpretación de lenguas, ¿sí? Entonces, la verdad es que hay mucha confusión, ¿sí?, acerca de lo que realmente es el don de lenguas. El don de lenguas es un don sobrenatural, así como cualquiera de los otros dones, así como la palabra de sabiduría, así como la palabra de conocimiento. Es un don que viene directamente del Espíritu Santo de Dios. Y cuando hablamos de este don, ¿verdad?, de lenguas, lengua significa idiomas, ¿sí? Y son idiomas que pues no se aprenden en la escuela, ¿verdad? Como ir a usted a una escuela y hacer un curso de inglés, de italiano. No son ese tipo de lenguas, son lenguas humanas y lenguas angélicas. Vamos a irnos al libro de los Hechos, capítulo 2, para que podamos comprender un poquito mejor. Ahí nos habla acerca de la venida del Espíritu Santo. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés,
estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Cuando la Biblia dice se les repartieron lenguas como de fuego, no quiere decir, como luego vemos dibujitos por ahí, ¿verdad?, de que un fuego en forma de lengua se les puso en la cabeza, ¿verdad? Porque luego así yo veo que lo dibujan. No quiere decir eso de que tenían una lengüita de fuego encima de la cabeza. Eso no es lo que quiere decir. Cuando dice la palabra que le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, ese fuego simboliza el Espíritu Santo de Dios. Recuerden ustedes que cuando hablamos de la doctrina del Espíritu Santo, hablamos que el Espíritu Santo a lo largo de la Biblia lo simbolizan de varias maneras, ¿cierto? Uno de esos símbolos es precisamente el fuego. Otro de los símbolos del Espíritu Santo es, por ejemplo, la paloma. Otro de los símbolos del Espíritu Santo pues es el aceite. Otro de los símbolos es el agua, ¿sí? O sea, son símbolos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando nos habla que de fuego, quiere decir que el Espíritu Santo de Dios fue quien les dio ese don a los que estaban allí sentados en el aposento alto, buscando a Dios en oración. Amén. No quiere decir de que bajó una llama y se incendió, no, nada de esas cosas, ¿sí? Es un simbolismo del Espíritu Santo. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Escuchen bien, presten mucha atención. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, ¿sí? Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ahora vamos a entender. Estaban en el aposento alto, reunidas 120 personas, la mayoría de ellos de una provincia de Judea, ¿sí? de Palestina, perdón, llamada Galilea, ¿sí? Galilea era una provincia. La mayoría eran de ahí, de los que estaban reunidos en el aposento alto. Pero dice que como eso fue en el marco de una fiesta de Pentecostés, la palabra en el Antiguo Testamento, ¿sí?, con respecto a esas fiestas sagradas de los judíos, decía que las fiestas sagradas tenían que celebrarlas en Jerusalén. Entonces, ¿qué sucedía? Cada vez que había una fiesta sagrada, migraban los judíos a Jerusalén a celebrar sus fiestas, como la fiesta de la Pascua, como la fiesta del Pentecostés, como la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Iban todos los judíos, y todavía lo hacen al día de hoy, van todos los judíos en estas fechas, ¿sí?, a celebrar sus fiestas que están establecidas en la ley de Moisés en Jerusalén. Amén. Entonces, por eso es que dice que habían judíos que vivían en todas las naciones de la tierra en ese momento conocidas. Cuando llega el Espíritu Santo, esos judíos que vivían fuera de Jerusalén, ¿sí?, y también los que vivían ahí, empezaron a escuchar que los galileos que estaban reunidos en el aposento estaban hablando en las lenguas que ellos hablaban en las naciones donde vivían. ¿Sí está claro? Sigamos leyendo. Dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas
y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes. O sea, en todos estos idiomas era que estaban hablando, ¿sí? Tal cual, literal, eso es lo que la Biblia dice, que en todos esos idiomas era que ellos estaban hablando. Y por eso los que vivían, o sea, por decir, alguien empezó a hablar egipcio, ¿sí? Entonces, los judíos que venían de Egipto, a las fiestas de Pentecostés, escuchaban, oye, este como que sabe egipcio si nunca se ha parado por allá, ¿no? ¿Sí? Por eso quedaron atónitos y maravillados. Dice, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, ¿sí? Prosélitos son gentiles que adoptaron la fe judía, ¿sí? Gentiles, o sea, personas que no son nacidas en Palestina, ¿sí? No son nacidas en Israel, pero que adoptaron, ¿sí?, la creencia en la fe judía. Esos eran los prosélitos. Y dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ese día de Pentecostés, eso fue lo que pasó. Empezaron a hablar egipcio, empezaron a hablar árabe, empezaron a hablar medo, empezaron a hablar coto, todos esos idiomas existentes a lo largo y ancho de la faz de la tierra en ese momento, ¿sí? Y los que estaban afuera, pues que no creían en Cristo, que ni siquiera sabían quién era Cristo, ¿sí?, empezaron a escuchar y a entender lo que los galileos hablaban en su lengua. Mira, ese está hablando en egipcio y está hablando las maravillas de Dios. Mira, aquel está hablando árabe y está hablando las maravillas de Dios, ¿sí? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué está pasando? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Otros decían, pues otros que no entendían, ¿verdad?, que era otro idioma lo que estaban hablando. Es como que si de repente aquí alguien, ¿verdad?, que nunca ha ido al Medio Oriente, ¿no?, de repente empieza a hablar hebreo y alguien dice, pues, ¿qué es esto, no? Está borracho el hermano, o está borracha la hermana, ¿no? ¿Qué le pasó? Entonces, eso fue lo que sucedió. Entonces, dice, y por eso se empezaron a burlar, ¿no? Porque pues si yo, está al lado mío, ¿no les ha pasado a ustedes que de repente van a un sitio turístico y pasa por al lado de ustedes un chinito y van hablando en su idioma? Y están hablando al lado suyo, pero usted no entiende ni papá de lo que están hablando, ¿verdad? Porque pues nunca hemos ido a la China, ni hemos estudiado chino, ¿no? Pero pues ellos están ahí platicando, que la Suzuki, que la Yamaha, que esto, que lo otro, ¿verdad? Que Hikamoto, que... Entonces ellos están hablando su idioma, ¿sí? Y nosotros pues no entendemos ni papá, ¿verdad? Nos pueden estar hasta insultando y nosotros ni en cuenta, ¿no? Pasamos por otro lado, estamos ahí en el sitio turístico y de repente van unos gringos, ¿no? Ay, que how are you, que what you name, que ta. Y nosotros en las mismas, ¿verdad? Cero, ¿sí? Entonces, eso estaba pasando, ¿sí? Entonces, ¿quién podía entender? Pues solamente otro gringo, ¿verdad? ¿Quién les puede entender? Pues solamente otro chino, ¿verdad? Pero nosotros que ni sabemos ni nacimos por allá, pues quedamos en ceros. Y si nosotros pues no sabemos que, o si viene alguien de un idioma que nunca en la vida hemos escuchado, podemos pensar, está loco, ¿verdad? O está borracho, ¿qué dice? ¿No? ¿Qué es eso? ¿No? Y así, ¿este de dónde será, verdad?
tantas cosas. Y pues lo que se le vino a los judíos en ese momento, cuando escucharon a los discípulos de Jesús empezar a hablar, bueno, pues estos están borrachos que ya ni la lengua ni se les entiende. Entonces Pedro, dice la palabra, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, era temprano. Porque dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y etcétera, ¿verdad? Ya sabemos qué pasó. Las personas, 3,000 se convirtieron ese día, etcétera, etcétera. Pero así fue la primera manifestación del don de lenguas en el Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora, no solamente ese don de lenguas o ese don de diversos géneros de lenguas, como dice Pablo, se manifiesta de esta manera. Ahora vamos a la primera carta a los Corintios 13:1. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir Pablo? Pues que no solamente se manifiesta este don de diversos géneros de lenguas en forma de idiomas, sino también en forma de lenguas angelicales, ¿sí? Esas lenguas angelicales son sonidos indecibles, o sea, sonidos que pues a lo mejor no podemos imitar, ¿verdad? Entonces, el don de lenguas es pues la habilidad dada al creyente por el Espíritu Santo, por la cual puede hablar en idiomas que jamás ha aprendido, el cual puede ser humano o angelical, para edificación propia o de la iglesia cuando hay alguien que le interprete. La palabra de Dios enseña que este don todos pueden obtenerlo. Vamos a ver ahí mismo en Primera de Corintios capítulo 14. Pablo da un capítulo entero prácticamente sobre el hablar en lenguas. Y dice el capítulo 14: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Las personas que tienen el don de lengua, nadie les puede entender, ¿no? De repente aquí hemos escuchado a los hermanos orar en lenguas, y pues usted entiende lo que está diciendo el hermano, pues no, ¿verdad? No entendemos, pero Dios sí lo puede entender, porque ese es un don para edificación privada, para edificación propia. Dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos,
si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. ¿Qué quiere decir Pablo? Dice, sí, es bueno que tengamos el don de lenguas, porque el que tiene el don de lenguas se edifica a sí mismo, porque el que habla en lenguas habla directamente un idioma espiritual que solo Dios puede comprender. El que está a su lado no lo puede comprender, pero esa persona en su espíritu está siendo edificada, puesto que Dios sí entiende lo que está diciendo, ¿verdad? Es su espíritu mismo hablando. Sin embargo, dice Pablo, ¿de qué aprovecha? ¿Sí? Y hablando, por ejemplo, de lo que acabamos de explicar, que hay lenguas humanas y hay lenguas angelicales. Si Dios, ¿sí?, por medio de su Espíritu Santo se manifiesta en una persona y esa persona empieza a hablar egipcio, pero pues yo no entiendo egipcio, ¿sí?, ella en su espíritu se está edificando, pero yo que estoy al lado no estoy siendo edificada porque yo no entiendo nada. Entonces, por eso dice Pablo, es mejor profetizar que hablar en lenguas, porque el que profetiza edifica la iglesia, pero el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, ¿sí? A menos de que esa persona tenga además el don de interpretar lenguas, ¿sí? Porque así esa persona empieza a hablar en lenguas y interpreta lo que dijo, y de esa manera la iglesia es edificada. Cuando nosotros empezamos a estudiar los dones del Espíritu Santo, ¿sí?, lo primero que enseñamos, ¿verdad?, que dice Pablo acerca de estos dones, es que los dones son ¿para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito de los dones del Espíritu Santo? Que todos juntos, dice Pablo, ¿verdad?, crezcamos a la medida del varón perfecto, de tal manera, ¿verdad?, que todos los santos sean perfeccionados. Ese es el objetivo principal de los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Que todos juntos, ¿verdad?, tomados de la mano, nos ayudemos y crezcamos. A lo mejor yo soy buena para enseñar y usted es buena para cantar, pues entonces usted edifíqueme a mí con lo que tiene y yo le edifico a usted con lo que Dios me dio. Pero todos nos necesitamos, ¿cierto? El que está a su lado tiene algo que usted no tiene, ¿sí? Y yo tengo algo que usted no tiene, entonces yo lo necesito a usted y usted me necesita a mí, ¿sí? Y dice la Biblia, todos tenemos por lo menos un don. Nadie puede decir, no, yo no tengo nada que dar. No, eso es falso, eso es una mentira, porque dice la palabra que todos tenemos por lo menos un don, ¿verdad? Y decíamos ese día, dile a tu hermano que está a tu lado, dame lo que Dios te dio para que lo compartas conmigo, ¿sí? Porque todos tenemos por lo menos un don, y nuestra responsabilidad es no enterrar ese don que Dios nos dio, sino ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo, porque en este cuerpo todos cumplimos una función, nadie es un accesorio, todos cumplimos una función dentro del cuerpo, de tal manera que nadie debería estar inactivo, ¿verdad? Porque qué tal, ¿verdad?, que alguien es oreja, porque dice Pablo, ¿verdad?, la iglesia es como un cuerpo. Unos son orejas, otros son nariz, otros son boca, otros son manos, otros son ojos, otros son dedos, pero todos somos algo.
todos servimos, todos somos útiles, ¿sí? Para el servicio a Dios. Y entonces, si usted es oreja, imagínese que las partes de nuestro cuerpo se mandaran solas y que la oreja dijera: hoy no tengo ganas de chambear. ¿Cómo queda el resto del cuerpo, verdad? Imagínese que fuera así, ¿verdad? Porque así nos compara la palabra como un cuerpo humano, ¿verdad? La iglesia, y dice: y Cristo es la cabeza. Pero ¿qué tal que la oreja dijera: no, hoy no tengo ganas de oír, ¿no? O ¿qué tal que el ojo dijera: me voy a dar un tiempo, ahora no voy a ver, ¿no? Por 3 meses. ¿Cómo quedamos todos los demás? ¿Verdad? ¿Cómo queda el resto del cuerpo? Pues tuerto por un tiempo, pues cojo por otro tiempo, pues manco por un tiempo, pues sordo, porque pues alguien, ¿verdad?, tiene una función que no está ejerciendo. ¿Sí? Y así como cuando alguien tiene una función y la está ejerciendo, todos somos beneficiados. Así cuando alguien tiene una función y no la está ejerciendo, todos somos perjudicados. ¿Sí o no? Así funciona esto, es una unidad. Somos un cuerpo, somos uno en el Señor, ¿sí? Que fue lo primero que nos dice Pablo antes de hablar, ¿verdad? Pero el Espíritu es el mismo, porque todos somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, ¿sí? Y cuando el Señor nos habla de que a todos nosotros nos ha dado dones, nos ha dado talentos, dice: no entierres lo que Dios te dio, porque si tú lo entierras, dice, el que entierra sus dones, ¿verdad?, y no los multiplica, ¿qué dice la Biblia? Se les serán quitados, ¿sí? Y al que a lo mejor tiene uno, y ese uno, ¿verdad?, lo pone al servicio, se le será dado más. Eso lo enseña la palabra, ¿verdad? Entonces, por eso es nuestro interés en que usted descubra cuál es el don que Dios le ha dado, para que ya empiece a compartirnoslo, ¿verdad? Y no se quede ahí calladito, porque usted tiene algo que a mí me pertenece, que yo necesito, amén. Entonces, sigamos leyendo. Entonces dice Pablo, ¿no?, acerca de este don de lenguas, que pues igual es un don de edificación privada, ¿no? No es como los otros dones que son para compartirlos, que son para edificar a la iglesia, que este don en especial es para edificación privada, a menos de que haya alguien que lo interprete, ¿verdad? Porque si no, es como que si empieza a sonar una trompeta sin sonido y no entendemos qué está tocando, ¿verdad? Dice: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí, ¿sí? Es como la ilustración que les hacía, ¿verdad? Usted va a un sitio turístico, se le sienta un chino al lado, el chino a lo mejor tiene sed, tiene hambre, pero se podrá decayotar el chino, yo no le voy a entender ni papa de qué es lo que quiere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues yo no hablo chino. Así mismo dice Pablo, ¿verdad? Si usted no entiende lo que está diciendo el que está hablando en lengua, pues usted es como un extranjero para él, y él es como un extranjero para usted. Dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Han escuchado ustedes a alguien cantar en lengua? Se escucha hermoso, ¿verdad? Yo he escuchado hermanos cuando luego están en la alabanza empiezan a cantar en lenguas, pero no entiendo nada, ¿verdad? Dice: porque si bendices solo con el espíritu,
El que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Es un don excelente, maravilloso, el hablar en lenguas, pero es un don más que todo para que usted lo ocupe en su intimidad con Dios. Porque si usted, dice la Biblia, ¿verdad? Si viene una persona, inconversa a la iglesia y nos escucha a todos hablando en lenguas al mismo tiempo, esa persona va a pensar que nos chiflamos, ¿sí? Dice, en cambio, por ejemplo, con el don de profecía, si una persona que es inconversa entra por esa puerta y Dios le da a usted una palabra de profecía, para esa persona que no conoce a Dios, esa persona va a creer, ¿sí? Entonces dice Pablo, sí podemos hablar en lenguas, ¿sí? En la iglesia, pero preferiblemente cuando haya alguien que interprete lo que está diciendo, y a lo máximo 3 personas por turno, ¿sí? Para que no se haga un desorden. Porque no sé si ustedes de repente han visitado alguna congregación donde sea que todos están hablando en lenguas, donde sea que todos están bajo la manifestación del Espíritu Santo, y Dios es un Dios de orden, ¿sí? El mover del Espíritu Santo no es significado de desorden. El mover del Espíritu Santo, aún, ¿verdad? Aunque el Espíritu Santo es quien toma control en ese momento de la congregación, la palabra deja muy claro que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios de verdad, no de confusión. Amén. Entonces, aún en esto, dice Pablo, se tiene que hacer por turno, y después que alguien que tenga el don de interpretación de lenguas, entonces interprete lo que la persona ha dicho. Dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, ¿sí? En esta iglesia de Corintios, la iglesia se movía mucho en los dones
de manifestación. Entonces por eso es necesario que Pablo pues ponga todas estas reglas bien claritas, amén. Sigamos leyendo, dice en el 30, ¿verdad? Y si algo fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y este es otro tema con el que no nos vamos a meter ahorita, ¿verdad? Ese de que las mujeres callen en la congregación, porque también es una confusión por la mala interpretación que ha habido. Bueno, vamos a leer. Dice: vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Y si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca más lo que os escribo, son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. ¿Por qué dice Pablo que las mujeres callen en la congregación? Vamos a hacer un paréntesis. Esto no hace parte del tema como tal de los dones del Espíritu Santo, pero sí quiero que quede claro. Cuando nosotros interpretamos las escrituras, ¿sí?, que eso dentro de la teología se llama hermenéutica, nosotros tenemos que estar bien ubicados en el contexto histórico, en el contexto cultural, en el contexto geográfico y aún en el contexto social de lo que la Biblia está diciendo, para que podamos interpretar lo que las escrituras dicen. Esto no quiere decir de que las mujeres no tengan derecho de hablar en la iglesia, o de enseñar en la iglesia, o de predicar en la iglesia. Esto no quiere decir que Pablo sea un machista. Lo que estaba sucediendo específicamente tanto en la iglesia de los Corintios como en la iglesia de Éfeso, que es donde Pablo da esta enseñanza de que las mujeres permanezcan calladas, es lo siguiente. Estas son iglesias que estaban ubicadas en Asia Menor, y donde había en este momento cultural una influencia griega bastante importante. A pesar de que era un tiempo donde había el dominio del Imperio Romano, había mucha influencia griega. Y ustedes saben, amados hermanos, que los griegos tenían muchos dioses, ¿sí? Los templos griegos tenían muchos dioses y se le hacía mucho culto a la mujer como tal, ¿sí? A Atenas, a Diana, a Afrodita, a Venus, a la mujer como tal, a Isis, ¿sí?, se les hacía mucho culto, mucha reverencia, ¿sí?, a la mujer. Entonces, ¿qué era lo que sucedía en el contexto cultural? Y usted esto lo puede buscar, yo sé que lo va a encontrar, en lo que era esa parte del Asia Menor, en los templos griegos, ¿sí?, las mujeres eran las sacerdotisas. Estas mujeres sacerdotisas, pues prácticamente eran prostitutas, porque como ustedes saben, también la cultura griega, la cultura romana, había mucha depravación sexual. Mucha depravación sexual, ¿sí? Entonces, ustedes han visto sus imágenes, sus dioses así, con los testículos, con los senos afuera. O sea, ellos, su cultura religiosa, ¿sí?, incluía mucha depravación sexual. Entonces, estas personas que estaban en los templos, estas sacerdotisas, ¿sí?, ¿qué hacían? Tenían orgías en el templo, tenían relaciones sexuales con los hombres que iban al templo, y para ellos eso era algo religioso, ¿sí?
Por eso cuando el evangelio, el cristianismo empezó a extenderse entre los gentiles, estas mujeres querían opinar, porque pues ya traían eso por su cultura, querían mandar a los maridos, querían mandar en el templo. Entonces hubo una distorsión ahí. Entonces por eso Pablo, conociendo cómo eran las mujeres en esta cultura, les da la orden. ¿Saben qué? Porque pues era una distorsión. Las mujeres mejor calladitas, se ven más bonitas, porque tenía que haber un control en el pueblo de Dios. No podían caer en lo mismo que los pueblos griegos, ¿sí? No podían caer en lo mismo, porque si no, entonces ¿dónde iba a estar la diferencia, verdad? Entre las mujeres que hacían parte del pueblo de Dios y las mujeres que eran de esta cultura griega. No iba a haber ninguna diferencia. Entonces, como esa misma cultura empezó a contaminar la iglesia, Pablo tuvo que poner orden. ¿Y cómo les demuestro bíblicamente que la Biblia no está en contra de que las mujeres prediquen, enseñen y tengan ministerios? Porque a lo largo y ancho de la palabra nosotros encontramos muchas mujeres que tenían ministerio. Y si empezamos desde el Antiguo Testamento, les puedo mencionar a Miriam, la hermana de Moisés, que la Biblia dice que era profetisa. Les puedo mostrar a Débora, la juez de Israel, ¿sí?, que fue al frente a la batalla con Barak para liberar a su pueblo. Les puedo hablar en el Nuevo Testamento por lo menos, por ejemplo, de una Junia, de una Febe, de una Priscila, que era maestra del Evangelio. Entonces, por eso a lo largo y ancho de la palabra encontramos muchas mujeres que fueron líderes en el pueblo de Dios. Por eso no quiere decir que las mujeres no puedan ministrar, no puedan enseñar, no puedan predicar, sino eso fue algo en lo cual nosotros debemos ubicarnos específicamente en la cultura de esto que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios. Amén. Esa es la situación. Entonces, nosotros por lo menos hoy día, ¿sí?, vemos que se ha malinterpretado mucho ese versículo, y ustedes pueden conocer denominaciones donde las mujeres no tienen ni la más mínima participación. La mujer para lavar, para planchar y atender niños. Pero hay ministerios, hay denominaciones, amados hermanos, donde las mujeres no tienen ninguna participación, ¿sí? Pero nosotros, como pentecostales, como asambleas de Dios, creemos completamente que Jesús vino a redimir el ministerio de la mujer. Tanto así que cuando Cristo resucitó, quien lo vio primero y quien fue a dar la noticia a los apóstoles fue una mujer. Tanto así que a pesar de que Jesús fue en contra de la cultura completamente, fue a Samaria y se sentó en el pozo a platicar con una mujer samaritana, cuando por eso pudo haber sido condenado por la sociedad, por el simple hecho de sentarse a platicar con una mujer, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones, de esto les podría dar una conferencia entera, pero Jesús vino a redimir a la mujer que no tenía ningún valor en el Nuevo Testamento. Entonces, creemos, ¿verdad?, porque la misma Biblia nos enseña que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda carne, aún a un niño, dice la palabra. Dios lo puede usar. Aún los niños pueden ser llenos del Espíritu Santo, porque Joel lo dice y Pedro lo ratifica en el día de Pentecostés. Entonces, dice el mismo Pablo, ¿verdad? Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentiles, ya no hay hombre, ya no hay mujeres, ya no hay libre, ya no hay esclavo. Todos podemos ser usados por el poder de Dios. Amén. Y aquí en Asambleas de Dios, las mujeres tienen ministerios. Hay mujeres que son pastoras y pastorean una iglesia solas. Ustedes, aquí cuando inauguramos la iglesia, cuando nos dimos de alta como iglesia
registrada en las asambleas de Dios, vino una presbítera, que ella es la secretaria del distrito, pues ella es soltera, la presbítera Noemí, y ella es líder sobre 200 iglesias en la Ciudad de México, y es una mujer, ¿no? Ahorita en la junta que vamos a tener más tardecito, pues les vamos a dar una noticia también de alguien que viene a visitarnos, y es una mujer. Entonces, sí creemos en el ministerio de las mujeres, ¿sí? No creemos por eso que el varón sea minimizado, no, el varón es cabeza, o sea, eso sí tiene que quedar claro. El varón es cabeza, el varón Dios lo puso como cabeza, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña a nosotras como esposas a estar sujetas a nuestros maridos, ¿sí? O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, no nos confundamos, ¿verdad? Pero en la iglesia sí pueden ser usadas las mujeres, ¿verdad? Entonces, eso tiene que quedar claro, amados. Y eso fue un paréntesis, pero eso no tiene nada que ver con el tema que estamos viendo, ¿verdad? Pero tiene que quedar claro porque pues van a decir, ay, eso estaba ahí y la pastora no lo explicó. No, sí, ahí tomamos unos minutitos para explicarlo porque pues es importante que quede claro, amén. Entonces, pero no quiere decir que en la casa usted va a mandar a su esposo. Ubíquese. Ubíquese, hermana, ¿no? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Sí? Usted tiene que honrar a su esposo, respetar a su esposo, sujetarse a su esposo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que usted no tenga ningún valor como mujer, porque sí lo tiene, ante los ojos de Dios sí lo tiene. Somos ayuda idónea, estamos para ayudarlos, no para minimizarlos, ¿verdad? Yo por lo menos ustedes luego me ven mandando anuncios y porque estoy ayudando a mi esposo, porque en ese momento él está haciendo otra cosa, ¿verdad? Porque para eso estamos, para ponernos la camiseta, para luchar hombro a hombro. No puede ser posible de que el hombre hasta el cuello y la mujer ni siquiera ni se involucre, ¿verdad? No, estamos para eso, para trabajar hombro a hombro con ellos. Pero pues el orden de Dios es que ellos son la cabeza, hermana, nos guste o no. ¿Sí o no? Amén. Amén. Entonces, así son las cosas. Y pues por último, hermanos, y rápidamente, porque yo creo que es bastante comprensible, el don de interpretación de lengua interpretar significa explicar. Ajá. Y el explicar significa dar el significado de. Entonces, el don de interpretación de lenguas consiste en dar el significado de las lenguas provenientes del Espíritu Santo de Dios. Quien tiene este don sentirá en su espíritu una gran urgencia incontenible después de que alguien ha hablado en lenguas en público de decir repentinamente lo que esa persona acaba de decir. Es un don bastante escaso, pero sí he conocido hermanos que lo tienen. ¿Sí? Que alguien de repente se levanta, habla en lenguas y inmediatamente, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, se levanta otra y dice, así dice el Señor, esto y esto. Esa persona tiene el don para interpretar lo que el otro hermano ha dicho en lenguas. Amén.